Claro. La verdad que me alegro muchísimo, don Antonio, que nos dé estas explicaciones porque precisamente aquellos alumnos que hacen nuestros cursos se van a encontrar que impartimos no un conocimiento idéntico porque no hay otro como usted para transmitirlo, pero sí que enseñamos lo del módulo de Elliot, enseñamos precisamente no le llamamos preciograma, sino que simplemente gráfico de precios, pero también les enseñamos un lenguaje de cómo interpretar esos movimientos y cómo las personas pueden entender, porque nosotros desde el momento que decidimos entender lo que estaba pasando en los mercados fue cuando empezamos precisamente a aprender y a ganar dinero y a aprovecharnos de los movimientos. Entonces, la verdad que es fantástica la explicación. Y ya para ir acabando, ¿no? Es decir, nos quedan un par de preguntitas, pero si queremos, es decir, nosotros mejorar nuestro lenguaje, que es el que transmitimos a los alumnos, si queremos mejorar ese lenguaje, ¿exactamente usted lo explica en sus libros o realmente tenemos que acceder a sus cursos? ¿De qué manera podemos mejorar nuestro lenguaje, que es precisamente adaptado según lo que hemos aprendido, para mejorarlo y para poder transmitirlo a esos alumnos para que entiendan bien el lenguaje y nosotros perfeccionar el nuestro? Vamos a ver, el concepto del lenguaje, yo lo he desarrollado en toda su dimensión. Lo que yo he venido antes, hacía cursos colectivos. ¿Sí? Y entonces todo eso ya lo he eliminado y solo hago tutorías personalizadas. Muy bien. Es decir, de una persona, bueno, si es un matrimonio, son dos elementos de una familia o lo que sea, pues entonces de dos personas, nada más. Entonces, ese concepto, lo primero es el lenguaje. Les hago una entrevista y si veo que reúnen condiciones, pues bien, si no reúnen condiciones, pues no. Oiga, es que yo le voy a pagar, a mí no me pagan. Yo tengo la fundación y todo lo que yo tenía en Gesmovasa lo he pasado a la fundación. Y la fundación la financio yo. Y yo doy las clases y yo no cobro un céntimo. O sea, yo no necesito, yo resolví mi vida económicamente hace muchísimos años. Es lo primero que hice en mi vida para no tener amo. Porque el que tiene amo le sirve como siervo a su señor. Entonces yo no he tenido nunca amo. Yo podía haber estado en la política muy alto, pero salí corriendo, no volando. Entonces, esa situación, porque yo veía una cosa y lo otro y aquello no. Entonces, el concepto es el lenguaje. Lo primero es depurar el lenguaje, porque justo es el depositario de todo conocimiento que voy adquiriendo. Sí. Y una parte crucial para obtener el lenguaje sobre los preciogramas, sobre las estructuras geométricas, es mirar y ver. O sea, la gente mira pero no ve. O sea, le da exactamente lo mismo. Le he puesto el ejemplo de los números de las matrículas. Y le he puesto el ejemplo de las 0 horas de no sé qué. O sea, todo el mundo utiliza el 0. Ya es una pandemia. Pero la pandemia de incapaces, o sea, de... Bueno, iba a decir la palabra. Mejor no. No me haga... Que además me reiré porque me hace mucha gracia cuando... Pero se repite porque es común y es aceptado. Sí. Entonces, este concepto de los preciogramas, ustedes dicen, bien, pues los libros que yo tengo es un contenido, no he tenido negro. O sea, yo los libros he escrito directamente. O sea, yo he estado haciendo una revista 30 y tantos años. Y no debía ser muy difícil cuando nadie ha sido capaz ni siquiera ni de imitarla. Y yo la hacía en un día, con los datos de cierre del mismo día. Bueno. Y yo empecé haciéndola con los gráficos a mano, porque no había ordenadores. Y entonces los dos primeros ordenadores, es lo que ya comentamos, lo compramos la Bolsa de Madrid y yo por indicación mía. Y el primer programa que se hizo aquí en España lo hicimos la Bolsa de Madrid y yo, y le dije que no pusiera el volumen. Y le dije a la señorita, digo, ¿no te he dicho que no pongas el volumen al programador? Dice, sí, pero has dicho de arriba que se lo tengo que poner. Vamos a ver, los precios los suben y los bajan, esté usted, no esté usted, estén 30 como usted o 300 como usted. Los precios los suben y los bajan. Y usted pinta menos que la Tomasa los títeres. Excelente. Pero esto es irrefutable. Sí, absolutamente. El que maneja el precio tiene el poder absoluto. Y la gente es inocente y ingenua. Y eso es pecado capital. No hay
pecado más capital que la ingenuidad. O sea, ganas dinero y luego, entonces hay que aprender y aprender bien. Y luego meterse en un simulador, hasta que yo voy cogiendo, y aprender este lenguaje de los preciogramas es relativamente fácil. Hasta ahora todo lo que hay algunos que llevan 4, 5 o 7 años, y dice, don Antonio, si es que, ¿cómo es posible que yo llevo tantos años y no he sido capaz de ver esto que usted ve? Una de las cosas también que perjudica es el efecto relojero, que he dado yo en llamar, que es la miopía. Sí. Es ver por el ojo de la cerradura. Claro. El resto no existe. Es ver con los ojos, no con el cerebro. Todo el que siga viendo con los ojos será miope, de condición absoluta. Totalmente. Hay que mirar y ver con los ojos para fotografiar las imágenes nítidas y enviárselas al cerebro. Y el cerebro es el que tiene lo natural, per se, de desarrollar todo tipo de razonamiento, de comparación y además de construir algoritmos tal y como ustedes y yo estamos hablando. Cuando ustedes me hablan a mí, mi cerebro lo está recepcionando y está preparando los algoritmos de respuesta. Y cuando yo les transmito a usted, a través de este lenguaje que es común, ¿se da cuenta? Y que nos identificamos, usted, tanto recíprocamente, si lo hago yo, su cerebro actúa exactamente igual. Dicen los algoritmos. Los algoritmos, si los ha fabricado el cerebro ya desde toda la prehistoria. Y ahora, la era digital. La era digital, ¿de dónde sacáis todas estas patrañas? ¿Sí? ¿El dígito qué es? Un ente geométrico, ¿no? Aséptico, que no significa absolutamente nada. Y si pongo una unidad, agrego y tengo 5. ¿5 qué? 5 manzanas, pero las manzanas no son iguales. 5 elefantes tampoco son iguales. 5 personas tampoco son iguales. Es decir, tengo necesidad de unos complementos circunstanciales ajustados estrictamente para quitar esa diversificación y concretar en la máxima posibilidad que tenga mi capacidad de conclusión para que sea una sola cosa. Entonces, el concepto de concluir es o estoy corto o estoy largo. Si estoy corto, no puedo decir hasta dónde. Sí, aproximadamente, porque si estoy en el mismo producto, por ejemplo, el bono hoy lo han movido un punto porcentual. Un punto porcentual son 100 pipos. Y cada pipo son 10 euros. Y eso, 100 por 10, son 1.000 euros hoy, en un sentido, con un contrato. Y solo me han pedido 3.000 euros de garantía. Si he obtenido 1.000 euros y me han pedido 3.000 euros de garantía, he obtenido un 33% de beneficio hoy. Entro y salgo y como dice mi mujer, lo dice acertadamente, bueno, y tu marido con todo lo que sabe, con no sé qué y con no sé cuánto, dice, no podrá, dice, mi marido no se acuesta, se cae en la cama. Qué bueno. ¿Usted sigue operando, don Antonio? Sí. Sigue operando activamente. Sí, seguiré operando mientras viva. ¿Le puedo preguntar en qué mercados? Descubrí que he dejado muchísimos negocios fantásticos. Yo no se puede usted imaginar, muchos me dicen, como se le ocurre a usted morirse sin escribir su vida, yo tengo una vida, yo he hecho muchas cosas y yo he ganado dinero, mucho dinero. Muy bien, qué bueno. Y en mi entorno también lo han ganado todos. Mis secretarias han hecho también su mundo en función de esto, lo ha dicho mi jefe y eso. Bueno. Eso es muy importante, aprender para los mercados. Y ahora ve usted lo de las criptodivisas. Si es todo exactamente igual. Sí. Es todo exactamente igual. Son fraudes de una manera u otra, pero la gente no lo acierta a comprender. Entonces se hace la publicidad, que no es publicidad, es propaganda. Entonces hay que descubrir que el mundo es todo mentira. Lo ven ustedes en la política. Es todo absolutamente mentira. Entonces, descubriendo la mentira, estoy en posesión de la verdad. Correcto. Y podemos comenzar a rentabilizar, ¿no? Sí. Y se lo repito otra vez, el mejor negocio que existe en el mundo. Exacto. Lo sabemos y precisamente por eso... Para todo el que no quiera ser pueblo,
ni hijo del Estado. Sí, perfecto, perfecto. Yo tenía una pregunta preparada, es un poco extensa, tal vez me la voy a reservar porque seguramente vamos a volver a hablar con don Antonio. Básicamente, voy a dar una pincelada de esta pregunta que me gustaría desarrollar en el futuro, pero siempre el lenguaje, el conocimiento, se ha intentado transmitir a lo largo de generaciones y la gran mayoría, lo que usted dice, ¿no? La mayoría de la población no atiende a esas explicaciones o a esos conocimientos que probablemente le cambiarían la vida. ¿Cómo podemos hacer o de qué manera podemos transmitir? Porque al final me imagino que también ustedes se encontrará que se encuentra muy imposibilitado a veces de poder llegar a mucha gente o a las masas o para que se entienda su mensaje, porque es necesario adquirir ese mensaje que usted transmite. ¿Cómo podemos hacer a nivel de escalas o de niveles más básicos de conocimiento, ir introduciendo poco a poco estos mensajes a la gente para que les puedan llegar? Porque al final o es que nosotros no sabemos comunicar o es que las personas necesitan equivocarse aún más para poder necesitarnos. ¿Cuál sería el proceso, la definición? Bien, acaba usted de decir unas frases. La persona necesita que se le ratifique sus ideas perversas. He dicho perversas, dejando caer la intensidad de la palabra. Entonces, antes hacía los cursos colectivos y había siempre un grupito que destacaba porque quería que yo le ratificara sus ideas. Entonces, yo no he hecho caso nunca. Vamos a ver, nosotros estamos aquí en una videoconferencia y estamos obteniendo lo que sea. Como lo presencial no existe nada. No, eso sí. Entonces yo solo hago presencial. Tengo los libros escritos y el primero que empezó en España a traducir los libros, uno de los primeros fue cómo los gráficos le pueden proporcionar el dinero. Y luego el otro que fue el concepto denominado genéricamente a nivel global la Biblia de la bolsa, análisis técnico de la tendencia de los medios. Se hizo un concurso internacional de las grandes editoriales, intervine yo también, para hacer la traducción al castellano, al español. Y entonces nos dieron para traducir el capítulo de hombro, cabeza, hombro. Entonces hicimos la traducción del capítulo y yo puse una adenda en el que decía que el autor sabía más o menos de lo que estaba tratando, aunque no como la realidad que yo entendía que había que profundizar muchísimo más, porque se quedaba en las puertas. Pero especialmente yo no voy a traducir esto por línea de cuello, neckline. Yo lo voy a traducir por línea clavicular, sabiendo anatomía también. La línea de cuello no contiene los hombros. La línea clavícula sí que contiene de ahí para arriba los hombros, el cuello y el resto. Y me dice mi hijo mayor, papá, no pongas eso. Eso es en contra de... que ya no te lo dan. Digo, si me lo dan bien y si no me lo dan también. O sea, que me importa tres papeles. Pero esto es un error. Y yo no traduzco esto por eso que no existe. Hay cosas que son verdad, otras mentiras y otras que no existen. Entonces, si el cero no existe, no existe, no le demos ninguna vuelta. Habrá lo que sí existe y es lo que hay que utilizar, pero eso no se utiliza. Y entonces le dieron para corregir y seleccionar a una filóloga española. Y entonces nos eligió a nosotros. La más pichurrienta, la editorial más pequeñita, más pichurrienta y más tal, y la que ponía más dificultades, nos dieron a nosotros y no se lo dieron a las grandes editoriales. ¿Qué le parece a usted? Ahora le digo, tenga usted en cuenta que yo tengo miles de horas de radio y televisión y de hacer programas que nunca cobré un céntimo. Nunca. Lo hice para mi prójimo, para que no se rían de él, como lo estoy haciendo esto, y lo que haga falta. Y entonces, dentro de esa situación, lo va analizando y dice, pero bueno, si todo esto que usted está haciendo, ¿qué es lo que tiene de trascendencia? Pues no, simplemente que lo que hay que hacer es aprender. Y para aprender hay que seguir los pasos. Y ahora, esto, pero sin los gráficos, sin los preciogramas, todo este texto, me dicen algunos, es que sus artículos tienen muchas letras y muy pequeñas.
Es que ahora solo se leen los tweets estos, 3 líneas, lo ve usted, desde arriba hasta abajo. Ahora la gente no lee, han quitado el latín, han quitado la filosofía, han quitado la razón y ser de la capacidad de reflexionar, de pensar y de descubrir. Entonces ahora lo que sale es ganado. Sí. Los colegios y las universidades son granjas. Salen todos exactamente igual, con una ignorancia absoluta. Entonces, claro, si yo le digo lo que sea al alcalde de Madrid o al Lucero del Alba, al director del tráfico, que lo están haciendo mal, pues no me hacen caso. Pero no porque no tenga razón. Quien no tiene razón son ellos. Pero como tienen el poder, te lo imponen. Entonces, todos estos conceptos que se necesitan es precisamente el contacto directo de explicar un lenguaje, que eso, como no se tenga la base, tampoco se entiende. Algunos que se empeñaban, los he tenido y a las 2 horas los echan. De alumnos, quiere decir. Sí, porque quieren que les ratifiquen sus tonterías y sus bobadas y sus simplonadas, lo que no existe. Pero no lo está viendo usted. Es que hay miles de cosas que no sé qué. Bueno, pues dice usted que hay miles de cosas. De las miles, póngame usted una. No le pido 200. De las miles que dice usted que puede ser, póngame una. Y todas me ponen el módulo de Elliot. Pom, 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 pom. O sea, que me pone usted de las miles una, la única que existe, porque lo pone el cerebro y lo pone la biología y lo pone el concepto de la proporcionalidad. Es decir, que tenemos la emisión de un lenguaje con el que actuamos que la gente no es consciente de él. Claro. Eso el policía descubrió ese que no era una mujer. Sí. Qué bueno. Todos los mercados necesitan la presencia. Entonces, no he hecho... Y luego, dentro de programas, hay, no sé, la cantidad de vídeos y cosas de esas, y conferencias que he dado. Sí. No, el legado es irrefutable. Eso no... Yo le quería preguntar... No hay otro ni parecido siquiera. No, sin duda. Yo le quería preguntar, porque además lo comentamos y además es usted presidente de la Fundación, José de la Vega, que yo creo que es un poco desconocido a nivel, bueno, de la calle. ¿Quién fue este señor y qué representa para usted? Claro, pues muy sencillo. Este señor es muy desconocido, pero simplemente porque José de la Vega hace 330 años que escribió un libro, 1688. Entonces yo hice la fundación en honor, o sea, nunca he hecho nada con mi nombre. Siempre en agradecimiento a algo o a alguien. Entonces, como él fue el primero que escribió sobre la bolsa de los tulipanes, en el que un bulbo valía como un piso, y no hay ser más perverso e idiota que el ser humano descarriado. Lo he leído. Hay que encajarle lo he leído, esa situación. Entonces dices, bueno, pues entonces eso es así. ¿sí? Entonces me pasó lo mismo con el módulo de Elliot. Tenía que ser el principio universal del módulo AST. Pero por agradecimiento al primer inicio que me dio a mí Elliot, entonces pues se lo he puesto, el módulo he mantenido, pero tiene errores garrafales, como las olas del mar, y que no, estaba enfermo y se fue a reponerse a una costa, y allí veía las olas del mar y las comparó con los precios es muy fuerte, igual que Fibonacci, es decir, que 2 conejos que no son fértiles hasta el 6º o 7º año, al mes se quedaba preñada la coneja. Cuando me tuve que estudiar toda la biología del conejo, fui a la veterinaria, a la Universidad de Veterinaria, y me dijo el rector, dice, ¿pero tanto sabes de conejos? Dice, ¿quieres venir a dar clase? Sí, me he tenido que fundamentar científicamente para refutar, igual que cuando hice la refutación de Newton y de otros filósofos y de otros muchos. Y en los mercados existe todo eso. O sea,
que es exactamente lo que yo digo. No, aún queda muchísimo más. Sí, sí, sí. Porque es tan inmenso el campo de los mercados que la gente no llega a comprender que algo tan inmenso sea tan simple y tan sencillo. Porque las cosas que existen y existen para entenderse y comprenderse o son simples y sencillas o no existen. Sí, sí, sí. Qué bueno. Para mí me gusta mucho esta reflexión porque a menudo ves a la gente operando o que quiere vencer a los mercados. No, y eso de que tengo que estar allí, todo eso es mentira. ¿Cómo? Solo dicen los analfabetos y los que no saben nada de nada. Bueno, no, yo me refería a que por lo general tendemos a complicar las cosas y no es tan necesario. Sí. Correcto. ¿No? Y hacer lo que creo y no lo que veo. Claro. Eso también. Sí, la sugestión es muy, muy, muy potente. Además, tenemos las noticias, que esto también lo comentamos todo el día, ¿no? Si te dicen que hoy va a haber... De momento, yo no tengo noticias. Claro. No, pero me refiero... Bueno, usted estará más acorazado que yo, por ejemplo, pero aunque yo no quiera, siempre hay algo, ¿no? Que un mensaje, un anuncio, lo que sea, que puede llegar. A mí me pasa y a veces te sugestiona. Puede ser que te llegue a sugestionar. Claro, si te dicen que mañana habrá una mala noticia, vas pensando... Pues no lo haga. Pues no lo haga. No, por supuesto. No, vamos a ver, Evergrande, cuando sale la noticia, ya lo han perdido todo. No, eso está claro, eso está claro. Sí. Pero digo que a veces como ser humano es difícil, ¿no? Cuando sale la noticia, ya lo han perdido todo, nosotros estaríamos en posición corta y cerraríamos el corto. Claro. Sí. Y hubiéramos hecho un negocio espectacular, ¿sí o no? Sin duda, de acuerdo. Sin duda. Entonces, ¿de dónde viene eso de que si hay no sé qué y no sé cuánto? Eso es para la gente... Sí. No, sin duda. A ver, yo me refería a que estamos en una sociedad tan conectada que es difícil no estar expuesto. Claro. A menos, a mí me pasa. No digo que opere mal por eso, pero sí que me pasa que me llegan noticias, aunque yo intente aislarme muchas veces. Pues tendrá que curarse esa enfermedad. Me tendré que curar más. Tienes razón. Lo primero es apagar el móvil para comenzar. O sea, ustedes me ven a mí, ya con los 84 años, que tengo yo connotaciones peyorativas de alguna influencia de algo. No, para nada. Soy yo he construido un mundo, mi mundo, sí. que coincide con una realidad evidente, irrefutable, que se puede demostrar. Sin duda. La verdad que es fantástico. Si usted va mañana al cardiólogo y le hace o al neurólogo, y entonces le dice, tiene usted la válvula mitral que se la tengo que cambiar. Tiene usted las neuronas estropeadas y no sé qué. Va usted al traumatólogo, pues le tengo que hacer no sé qué. Ponerle aquí tal o lo que sea. Va usted al urólogo y le hace una flujometría. Ya no le introduce el dedo corazón por ahí, porque la gente no sabe cómo se llaman los dedos. Y los tiene ahí delante. Entonces, pase usted ahí y haga pis. Y cuando sale ya tienes el gráfico de la flujometría. Y dice, tiene usted la próstata hecha una penita y mañana o pasado hay que reservar la habitación que le tengo que operar urgentemente. Madre mía. Pero no le ha visto. Pero al menos no te has metido el dedo corazón, que eso está bien. Vamos a ver, no, pero quiero decirle... No está profanado. Exacto, vamos a ver, pero quiero decirle que no es necesario... que todas las ciencias han avanzado muchísimo, menos las finanzas y la economía. Siguen en unas situaciones perversas, deformadoras y demoledoras de las sociedades. El artículo que les he enviado también con el otro. Cuando gobiernan los peores, eso es fatal para los pueblos, ¿no? Ahí tiene usted el desarrollo de cómo se hace la demolición de los pueblos o cómo se hace el auge de los pueblos. Resulta que ahora el que ha hecho auge de un pueblo hay que denostarlo y eliminarlo. Y todos los que han utilizado a partir del 7% de deuda ya están en una deuda que el país está en quiebra técnica y siguen creciendo de papel que no es desarrollo, que es desenrollo. Y todo esto es una deuda que hay que pagar la siguiente generación. Y entonces aquí se disfruta de algo que no has trabajado.
Que no es real. Entonces, todo esto es perverso en el desarrollo de una sociedad. Que sepa, don Antonio, que no vamos a dejar a nadie atrás. No, claro. Que sepa, don Antonio, que estamos embarcados en esa cruzada, la misma que en la que se encuentra, para tratar de despertar, si lo podemos decir, a la mayor cantidad de gente posible, para que salgan de ese letargo y para que empiecen a ser dueños de sus propias vidas. Así que tomamos su ejemplo y le agradecemos muchísimo que nos haya dado esta oportunidad de poder entrevistarle y compartir sus ideas, porque creemos ciertamente que el mensaje que transmite es único y que muchos tendrían que mirárselo muy bien para cambiar un poco la dirección de su vida. Así que estamos eternamente agradecidos de que hayamos podido hacer este encuentro. Pues yo, el agradecido soy yo, y además les digo una cosa. Muchas veces me decían, vamos a ver, don Antonio, ¿cómo es posible que todos estén, dice, todo menos uno, dice, todos los analistas estén en un montón y usted esté solo aparte? Sí. Usted no puede tener razón, lo tendrá en la colectividad. Bueno. Por eso, el sistema más perverso es el de la democracia, que es las ideas, los pensamientos, la forma de proceder de los mejores, se eligen a los mejores, sí, pero no a los peores. Y entonces ya se le olvida a la gente las referencias. Por eso es muy importante el tomar el camino recto, que cuesta más, con más esfuerzo, más sacrificio, más tesón, mantenido en el tiempo. Sí. Pero el mañana viene, como me ha dicho a mí a algunos. Dice, sí, don Antonio, si el mañana no viene, ¿qué pasa? Pues se lo dejas a tus hijos o lo que sea, pero ¿y si viene? Sí. El león, cuando es el león de la selva, caza y come el primero y los demás las sobras. Y cuando ya es anciano, comen los jóvenes y le dejan los huesos. Sí. Lo peor es llegar a la vejez y tener que depender de algo o de alguien. Sí, absolutamente. Eso es durísimo. Así que mi agradecimiento sincero, y pueden contar conmigo incondicional para ver si hay una forma de despertar de tantas personas que hoy en día se encuentran con grandes dificultades y sin embargo hay grandes posibilidades de obtener unos ingresos desde casa y sin tener que depender de nada ni de nadie. No tener algo. Eternamente agradecido, don Antonio, y bueno, nos vemos seguramente muy pronto porque seguramente haremos más cosas. Eso espero. Seguro. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.